Hola Mario, ¿cómo estás? Un gusto verte. Eh, Encantado, Laura, hace tiempo. sí, hace mucho. Acá estamos. Vamos a arrancar. Bueno, la idea es que sea una charla debate, no robarles muchos minutos, dejarles algunos conceptos, muchas de las cosas que están pasando en el ámbito contractual y con qué herramientas contamos hoy en día. Y un panorama laboral al final, si nos da el tiempo y nos lo permite y les interesa, podemos llegar a conversarlo también. La idea es que Mauro Sofietti, del Centro Comercial de Rafael y Región, nos modere. Si hay preguntas, levanten la mano, podemos hablarlas o pueden escribirlas en el chat, como les quede más cómodo a cada uno. La idea es que sea una conversación fluida. Como sabemos, los efectos de la crisis que estamos viviendo en estos días del 2020 fundamentalmente han sido sobre el sistema de salud, eh, protegiendo ese bien tan único y preciado como es nuestra vida humana. Entonces, todas las normas que vienen después, parecería que todo se justifica a través de la protección de la salud y la vida humana, pero obviamente hay un efecto dominó y se ven afectados distintas aristas de nuestra vida, por no decirla toda completa, desde lo laboral, familiar y demás. ¿Qué significó esto? Que haya cargas extraordinarias, que haya distintas etapas, cada uno de nosotros las ha ido viviendo distintas, con distintas situaciones, que ha habido insuficiente atención en muchos aspectos, que hemos visto dirigentes, gobernadores y los distintos sectores de cada una de las sociedades eh, actuar en pos de garantizar un marco de salud. Los medios que tuvo el Estado para hacer frente a esto fueron medidas como el aislamiento, lo que se llama cuarentena, distanciamiento, que nos ha provocado, bueno, la suspensión de la actividad comercial productiva de servicios, esencialmente en los servicios de educación, en los comercios, en el transporte, en el turismo, en la producción no esencial, en nuestra zona, en Rafaela, la región, Sunchales y todo lo que es provincia de Santa Fe. eh, la mayoría de las industrias mantuvieron su actividad porque son de un sector que viene dentro de lo que es la actividad esencial, todo lo que es el agro, todo lo que es la industria alimenticia y todo lo que era anexo a la industria alimenticia que después se fue permitiendo, hizo que en nuestra zona todavía no hayamos visto una recesión total y demás y un parate tan total. Obviamente los efectos que va a dejar esto los vamos a sentir y ya los estamos sintiendo. Los servicios no esenciales se vieron altamente afectados, todo lo que estábamos hablando recién con el dirigente de FESECO, todo lo que es servicios de comercios y demás que no eran esenciales en la primera etapa, fue muy duro. Eh, las consecuencias, bueno, ni contarles que fue una incertidumbre y es todavía una gran incertidumbre, una crisis en el empleo y una recesión muy fuerte y que nunca lo vivimos. Eh, la repercusión va a ir en todo, en los hogares, en las familias, en los colegios, en la educación, en los chicos, en lo que nuestros estudiantes universitarios y de las distintas etapas también van a contar y van a poder ver y salir de esta, de qué manera. Y bueno, ¿y el derecho qué papel juega acá, digamos, ¿no? En todo este escenario que hemos estado viviendo y transitando estos 4 meses. Una necesaria humanización del derecho es lo que se está planteando. En todas las órbitas y frente a la crisis necesitamos un derecho que se acerque aún más a la gente que antes, que haya un derecho más humano en la órbita, sobre todo en la comercial y en la laboral que a nosotros nos está tocando vivir. Vamos a tener que ir frente a situaciones de insolvencia, de consumidores, de proveedores, de empresarios, de industriales, de el rubro que sea, vamos a tener que llevar un derecho que sea más humano. Sí, eso seguro que sí, lo estamos pidiendo, digamos, a viva voz en todos los ámbitos del derecho, para proteger los intereses de todos los actores sociales, porque el derecho es una ciencia social que viene justamente a paliar todo lo que nos está llevando esta vida en sociedad. ¿Con qué contamos? Hoy, en realidad, en las relaciones contractuales y en lo que deviene un efecto de la relación contractual que pueda verse mermada, suspendida o con alguna vicisitud
en su normal desenvolvimiento a raíz de esta pandemia, vemos que hay una inexistencia de procesos especiales destinados a tratar básicamente el problema como se debería tratar. No hay una solución al padecimiento de deudores sin actividad económica, y que cuando nos toca ser acreedores, muchas veces también hay una gran desprotección. Hoy se está hablando en muchísimos de los proyectos que vemos a nivel legislativo y de propuestas, digamos, de grandes juristas y reconocidos, que los acreedores, y háblese de acreedores en general, piensen desde una persona individual hasta un empresario, en la materia que sea, muchas veces son vulnerables, porque se han visto en una situación de acreedor que no la tenían prevista. Entonces, el reclamo de esos daños, las garantías que puedan llegar a tener, el pronto pago que para algunos y los privilegios que para algunos sí ya existen en el marco de nuestra normativa actual, ¿cómo hacemos que para que ese acreedor vulnerable que se ha visto en esta situación crítica en calidad de acreedor y que no tiene ningún tipo de privilegio, cómo hacemos para protegerlo también? Y bueno, y en todo este devenir, decimos como comerciantes, como empresarios, como profesionales, como personas individuales, qué manejo de emociones y cuánto tenemos que estar aprendiendo, ¿no? En el manejo de las emociones y las experiencias que nos va a dejar este 2020, que tal vez la situación más crítica cercana que hayamos pasado es el 2001, sin que estuviera tan en riesgo la vida humana y el tema de salud sobre la mesa. Era más que nada económico. Creo que eso sí ha dado una gimnasia y una elasticidad al sector empresario, eh, para que esté preparado de otra manera hoy en el 2020, aunque no estábamos preparados para esto. Vamos a partir de nuestro sujeto de análisis, que puede ser una persona humana o puede ser una pyme familiar o una empresa que amigos han llevado adelante un contrato de sociedad y la llevan adelante. Nos vamos a preguntar si estas personas humanas o jurídicas están pudiendo afrontar esos egresos por deudas, qué flujo está siendo afectado, la insuficiencia que hay a nivel salarial y patrimonial, que posee un patrimonio sí, y que ese patrimonio va a ser una garantía para sus acreedores, qué generación extra puede llegar a tener hoy, qué proceso de reinvención se puede estar pensando en esta situación crítica, estamos innovando, sin lugar a dudas sí. Bueno, acá tenemos a representantes que seguro están innovando y que tenemos conocimiento que en nuestra zona y en nuestra región están pensándose diferente ya para la pospandemia y han ejercido en estos 4 meses una gimnasia muy importante. Pero hay muchísimas personas jurídicas o humanas que están teniendo una escasa o nula capacidad de repago de sus deudas, están expuestos a altos costos asociados con la mora, con la cuestión impositiva, la presión fiscal sabemos que no ha mermado, se han prorrogado, se han tomado algunas medidas, pero la presión fiscal sigue estando. Los servicios no han bajado, no han mermado sus valores, al contrario, el costo de vida se incrementa, el precio de góndolas se incrementa. Cualquier crédito que yo tenía tomado en tasas variables o en dólares ha saltado de una manera increíble. Pensemos en todos estos distintos contratos vigentes que podamos haber tenido a nivel educativo, a nivel laboral, a nivel de viajes y de turismos, o a nivel construcción. A ver si puedo, acá está. ¿Qué efectos ha tenido esto? Bueno, sin lugar a dudas, en las grandes urbes por ahí se ve un poquito más reflejado hoy, y los pedidos de concursos y los pedidos de las situaciones de quiebras están ahí como muy latentes y se está analizando y hay proyectos, porque ha habido una ruptura en la cadena de pagos y un gran esfuerzo en el sector por cumplir sus compromisos o ver de qué manera los puede llegar a readecuar, que es un poco lo que se va a tratar el núcleo de nuestro encuentro. Hay una desintegración de la cadena de valor. Las ejecuciones, el Estado vemos que ha tomado algunas medidas, que hay ciertas ejecuciones que las ha suspendido hasta cierto y determinado plazo.
El Servicio de Justicia, como ha estado actuando de manera, digamos, intermitente, primero no actuaba, estaban suspendidos, después empezó a abrir con ciertas y determinadas características, hoy se va ampliando, por lo menos a nivel de nuestra provincia, y estamos sin feria judicial a raíz de que justamente se necesita que esté el Servicio de Justicia funcionando. Hay una menor inversión sin lugar a dudas, un deterioro de todas las variables económicas, un mayor endeudamiento fiscal para las empresas y una desfinanciación del sistema previsional, que esto, digamos, hoy tal vez no lo vemos tan reflejado, pero en algún momento esta cola va a llegar. Me comentaban personas vinculadas al sector de obras sociales, de aseguradoras de riesgos del trabajo y de seguros en general, que digamos esa cadena de pago fue una de las que se ha visto afectada de alguna manera, porque ante la elección de qué dejo de pagar, muchas veces eso ha sido lo primero que se ha dejado de pagar. Entonces eso va a llevar a que nuestro sistema solidario de salud y previsional se vea afectado. ¿Qué medidas hemos visto de los gobiernos, tanto nacionales, provinciales, municipales? Ha habido alguna serie de medidas en el sector privado, económico. Ha habido muchísimas fuerzas de parte de las instituciones intermedias y de los distintos actores de las sociedades por pujar, proponer, llevar adelante medidas y cambios que son necesarios y que todos los sectores están pidiendo. Eso a la gremial empresaria no se lo tengo que contar, son los actores. Ha habido suspensión de multas por cheques y rechazos, una prórroga para depositar cheques, la suspensión de desalojos y congelamiento de alquileres, más medidas sobre alquileres también en defensa de los inquilinos. Hay un ingreso familiar de emergencia, auxilio crediticio para las pymes, que bueno, por ahí ha costado en llegar y las tasas han sido de alguna manera criticadas y después, digamos, se han ido accediendo a esos créditos. Hay algunas medidas a nivel impositivo y de AFIP que faltan resoluciones, llevarlas a la práctica operativa, como cuestiones relacionadas con moratoria. Los municipios también han hecho, y las provincias, sus propias moratorias o prórrogas de vencimiento de tributos. Y bueno, ¿y qué pasa con los contratos, digamos, en medio de toda esta situación? Yo tenía un contrato de distribución vigente, tengo mis proveedores, tengo a quien le debo, seguramente alguna prestación, servicio, obra o herramienta o lo que fuera. Entonces, bueno, ¿qué pasa con los contratos en todo este escenario que hemos visto tan debilitado y con tanto nivel de incertidumbre? Bueno, ¿qué medidas tenemos? Nosotros lo que tenemos que siempre tener presente desde el ámbito jurídico es que tenemos el Código Civil y Comercial, que ya cuenta a partir del 2015 con herramientas que nos pueden llegar a ayudar a paliar esta situación crítica, y después están los cientos, millones de proyectos legislativos en las distintas materias que están buscando modificaciones, que hay mucha discusión, si es el momento o no de modificar o no determinadas leyes específicas, o también hay una propuesta de muchos juristas de un mega plan Marshall que venga y que ante la emergencia tratemos con normas nuevas y justamente de emergencia, no retocando las que ya tenemos. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en las herramientas que nosotros contamos, por lo menos en el ámbito comercial, con el Código Civil y Comercial, que ha sido modificado fuertemente en el 2015. A partir de las opciones que tenemos en los contratos, podemos decir que podemos llegar a extinguirlos, resolverlos o rescindirlos con todas sus consecuencias. Podemos suspenderlos en segundo término, que puede ser el punto más prudente, pedir una suspensión de ese contrato que tenemos vigente, o podemos sentarnos y renegociarlos. En este nivel de incertidumbre, a veces esa última propuesta nos cuesta un poquito más pensarla, porque no tenemos un panorama de corto o mediano plazo que nos pueda llegar a ayudar a definir. Pero
Además, para sentarme a renegociar con la otra parte, yo necesito reconocerla y que me reconozca, y que mutuamente en ese reconocimiento podamos ponernos en el lugar del otro, asumir que estamos en una situación de crisis y sentarnos a conversar, ¿no? Ha quedado obviamente manifiesta la necesaria modificación de todos los contratos y que no pueden por su finalidad o por la temporalidad llevarse adelante hoy en día, de la misma manera que hubiera sido en una situación de normalidad. Y siempre tenemos que tener también nosotros presente que la premisa es que el acreedor nunca debe pretender más de lo que le otorgue su derecho, ni el deudor dar menos de lo que tenía previsto dar. Tenemos ciertos y determinados parámetros que vamos a tener que tener en cuenta en cualquiera de los tres puntos que marcábamos como la resolución, la suspensión o la renegociación del contrato. Para suspender o para renegociar el contrato o para resolverlo, básicamente hay como herramientas o institutos jurídicos ya regulados dentro del marco del Código Civil y Comercial. El caso fortuito fuerza mayor, que seguramente todos lo hemos estado escuchando en este momento de pandemia, desde marzo a la fecha, que los requisitos, hoy el Código Civil habla de caso fortuito fuerza mayor de manera, digamos, similar, los asemeja. Y los requisitos que se tienen que dar para poder yo alegar esa fuerza mayor o ese caso fortuito para que mi contrato no pueda proseguir o sentarme y suspenderlo o renegociarlo, es que necesariamente tienen que haber sido causales imprevisibles o inevitables. Entonces, eh, eso con la pandemia nos tendríamos que preguntar, ¿están esas causales? Sí. La respuesta es que estamos todos de acuerdo que sí. Estamos en una situación donde ha sido imprevisible y ha sido inevitable, con lo cual el caso fortuito fuerza mayor se podría alegar en estas relaciones comerciales. Además, yo también tengo la herramienta de la imposibilidad de cumplimiento. La imposibilidad de cumplimiento del contrato, que tiene que ser sobreviniente, obviamente, a la firma de ese contrato o a la ejecución que yo ya venía teniendo, que de hecho si yo venía con un contrato de larga duración, seguramente me agarra en marzo 2020 esta imposibilidad de cumplimiento y es sobreviniente a los efectos que ya se venían generando, y es ajena a las partes, entonces sí la voy a poder invocar. Otra de las herramientas con las que cuento es la teoría de la imprevisión, con su consecuente derecho de resolver o readecuar el contrato cuando existe una excesiva onerosidad sobreviniente, que es ajena al riesgo del contrato y es ajena a las partes. Esto puede pasarnos con la suba de las tasas, nos puede pasar con un contrato que yo tenía en dólares y el valor del dólar, digamos, en nuestro país y en nuestro mercado hoy. Entonces, bueno, yo puedo sentarme y alegar la teoría de la imprevisión con con la excesiva onerosidad sobreviniente como uno de los puntos a sentarme y negociar con la otra parte, o pedir la resolución del contrato. Esto en algunos contratos, por ejemplo, hemos visto jurisprudencia en situaciones, por ejemplo, cuando yo tenía un plan de ahorro y se fueron tan altas las tasas, que esto ya venía incluso antes de la pandemia y cuando ya se había declarado la crisis económica, digamos, en la Argentina, o la situación de emergencia, veíamos que muchos de esos contratos tuvieron que someterse a la justicia de alguna manera para decir, bueno, en este plan de ahorro que yo tenía tasa variable, ya mi cuota se fue tan elevada que la excesiva onerosidad sobreviniente ahí vino. Entonces, ha habido medidas judiciales para frenar esa excesiva onerosidad sobreviniente, y cuando las partes no se ponen de acuerdo, el juez ahí puede intervenir, digamos, obviamente también. Lo puedo someter al contrato a una intervención judicial. Y también podemos plantear la suspensión del contrato, o sea, pedir que se suspendan los efectos del contrato de manera temporal, o el cumplimiento de ese contrato, que podría ser la medida más prudente y tal vez que muchos han ido adoptando en este largo devenir de los 4 meses, es decir, bueno, suspendo los efectos hasta poder sentarme y ver cómo sigue. En cualquiera de estos escenarios que son aplicables a la situación nuestra de pandemia actual, para poder sentarnos y revisar los contratos vigentes, de la índole que sea,
que tengamos en materia civil y comercial, vamos a tener que tener presente que sí o sí la buena fe, la equidad, el equilibrio contractual, esa imposibilidad de cumplimiento de la prestación que sea con los requisitos que nos exige la normativa, que la fuerza mayor y el caso fortuito estén hechos y probados, que bueno, en este caso lo tendríamos, y plantear la renegociación. O sea, son fundamentales la buena fe, la equidad y el compromiso de las partes para poder sentarse a renegociar. ¿Qué situaciones hemos ido viendo que se han ido planteando y a su vez resolviendo en distintas situaciones a lo largo de estos meses? Bueno, podemos partir de un contrato que estaba escrito y de un contrato que no estaba formalizado. La rescisión puede ser unilateral y podría haber estado o no prevista en el contrato, o sea, yo decido rescindir este contrato y culminarlo unilateralmente o de manera bilateral con un acuerdo de ambas partes. Eso lo hemos visto. Eh, Muchas veces en muchos de estos contratos que venían siendo de larga duración está o no previsto un preaviso. Si no está previsto, yo tengo que analizarlo a la luz de qué contrato es el aplicable. Por ejemplo, hay una nueva normativa en todo lo que es contratos de distribución que no están legislados, pero se aplican normas similares y que ha sido muy común en nuestra zona por lo menos, es decir, bueno, ¿qué preaviso aplico? ¿De qué manera yo a un contrato de larga duración que no tenía un plazo previsto, anticipo a la otra parte que no la voy a continuar, o que lo voy a rescindir, o de qué manera? Bueno, en eso en cada caso concreto es recomendable poder ver qué estrategia defensiva voy a poder llevar adelante para sentarme y notificar ese preaviso. Em, si no hay rescisión prevista, me lleva a una perpetuidad, que esa es otra de las cuestiones que hemos ido resolviendo con algunas situaciones que se presentaron. No, y la misma Corte Suprema ha dicho que un contrato que no tenga un plazo previsto no es que sea eterno y perpetuo. Pero bueno, se van a tener que tener consideraciones en cuanto a la expectativa, las inversiones que hice, de qué manera yo me comporté durante ese contrato y si era el único contrato que yo tenía y con eso vivía, o como distribuidor, por ejemplo, si tengo empleados, si no tengo empleados. Bueno, hay situaciones eh, que me llevan a decir, bueno, parece que son perpetuos estos contratos que no tienen tiempo y que hace años que se vienen ejecutando, pero no son perpetuos, se pueden rescindir. Pero hay que sentarse y ver qué número pido y la parte que tiene que abonar esa rescisión o los daños y perjuicios que genera esa rescisión también podrá, digamos, evaluar la situación patrimonial. Contamos con el artículo 1111, que nos habla de la renegociación de los contratos en el Código Civil y Comercial como una obligación de hacer. Es muy importante cuando yo quiero sentarme a renegociar que tenga muy claro que eso es una obligación de hacer, que en los contratos las están llevando implícitas si no estaba explícitamente previsto. Entonces, si la otra parte no se quiere sentar a renegociar, y tiene la obligación de hacer, yo lo que puedo hacer es trabar una medida cautelar pidiendo que se mantenga el contrato, que la otra parte no me lo rescinda de ninguna manera, y yo intentar tal vez en una negociación o en una conciliación, como tengo esa medida cautelar para que el contrato se mantenga, hacerlo cumplir esa obligación de hacer y sentarlo a renegociar. Esas son algunos artilugios que hemos tenido que llevar adelante para que los contratos se pudieran mantener y las partes se pudieran sentar a renegociar. Bueno, dentro de las circunstancias imprevisibles o extraordinarias, otra de las preguntas que suele darse es si los actos del príncipe pueden entenderse como tales. O sea, yo tengo una norma que me prohíbe llevar adelante mis servicios. Bueno, ¿yo puedo alegar ese hecho o acto del príncipe como tal? Sí, lo podría alegar. Los decretos estos de necesidad de urgencia, las distintas resoluciones que fueron impidiendo trabajar o impidiendo cumplir con mi contrato, los puedo alegar, sí los puedo alegar. De la excesiva onerosidad sobreviniente ya hablamos,
hay otra filmina específica de alguno de los institutos que me parecían los más importantes para dejarle algún otro concepto más jurídico, digamos. Es muy importante saber cómo pararse y qué alias y qué riesgo tenía ese contrato en su inicio y cuál tiene hoy, en esta instancia de negociación y de conciliación que podemos llegar a buscar. El reparto del riesgo contractual y la teoría del esfuerzo compartido, que hoy es una premisa, que hoy es muy importante, que lo tenemos que tener todos en cuenta, deudores, acreedores en los contratos, que es una cuestión que puedo aplicar y que puedo sacar a la luz y que el mismo juez también lo puede llegar a evaluar si el contrato se llega a discutir en la justicia. Siempre es mejor a mi gusto, a mi criterio, y como digo, en nuestro ámbito y en nuestra zona, tratar de agotar la instancia de renegociación o de acuerdo de partes. Bueno, bonito y barato, es como dicen algunos juristas, de buscar esas herramientas más eficaces que sean las más económicas también para las partes. Muchas veces ponerse de acuerdo y sentarse a negociar, por más que nos cuesta desde lo emocional y vincular, o desde el enojo que podemos llevar por la falta de cumplimiento de la otra parte, siempre va a ser lo más económico, y en tiempo también nos va a ahorrar mucho tiempo. La adecuación del contrato y la revisión puede hacerse tanto judicial como extrajudicialmente, como ya lo comentamos. El análisis del contrato lo vamos a necesitar hacer para decir, bueno, cuánto perdí, cuánto gané, cómo me impacta esta suspensión, estas medidas del príncipe, esta cuestión pandémica que estamos viviendo, cómo me impacta, y bueno, te muestro mis números, tengo mi análisis hecho, y esto es lo que puedo o lo que no puedo hacer. La adaptación del contrato por parte del juez, en caso de que yo haga el planteo judicial, el juez me va a readecuar tal vez el contrato también, tiene facultades, o si no, bueno, la instancia más cortante es resolverlo, decidir resolverlo y después sentarme a negociar los daños y perjuicios que eventualmente esa resolución pudiera llevar adelante. Como abogada precursora de un derecho preventivo, siempre digo que es mejor tener un contrato escrito, que es bueno prevenir situaciones. Esta cuestión de este 2020 nos va a dejar mucha tela para cortar en cuanto a qué cuestiones vamos a dejar previstas o no para más adelante también, pero que hay que pasar este momento y es muy crítico, y bueno, y ver sobre lo que tengo o no tengo firmado, de qué manera me sale más económico, y a la otra parte también poder cumplirlo o no cumplirlo este contrato, porque tal vez es realmente hay una imposibilidad de cumplimiento. Acá tenemos analizado una de las cuestiones que se podían alegar, que era el caso fortuito o fuerza mayor, está regulado en el 1730 del Código Civil y Comercial. No sé si quieren hablar, agregar o comentar algo en cuanto a las cuestiones, pero las preguntas que sean bienvenidas. Los hechos del príncipe, salteo esta filmina, total les va a quedar, que son los artículos del código que van a poder tener en cuenta. Hay que distinguir la imposibilidad de cumplimiento, si es temporal o definitiva, para negociar cualquiera de estos contratos. Puede ser si es sobrevenida, si es objetiva, si es subjetiva del sujeto, si la imposibilidad es temporaria, o si realmente no lo voy a poder llevar adelante. La teoría de la imprevisión, que es la de la excesiva onerosidad sobreviniente, que es la que charlábamos, que puedo plantearla extrajudicialmente o también judicialmente, y con su vinculación con la teoría del esfuerzo compartido. El principio de buena fe y algunas reflexiones que les quería dejar, que las fui diciendo, digamos, a lo largo de esta pequeña conversación. ¿Qué podemos hacer sobre el caso concreto? Y bueno, como les decía, necesitamos, tanto a nivel legislativo como de operadores jurídicos, buscar las herramientas que sean breves en tiempo, sencillas y baratas.
pensar creativamente con qué contamos, qué normas vigentes tenemos, qué contrato escrito o no, si estamos en una situación de insolvencia o no. Muchas veces la renegociación del contrato se puede llevar adelante cuando yo no tengo una cuestión de insolvencia. Si yo ya estoy en un estado de cesación de pagos y no puedo realmente hacer frente a las deudas y a los compromisos que tenía, obviamente la situación de insolvencia es otra, y esa crisis o insolvencia se rige por otra ley especial, que es la ley de concursos y quiebras, ¿no? Tenemos que pensar que si yo puedo llegar a pensar en prorrogar un contrato, no es lo mismo que no pagar. Como acreedor y como deudor, ponernos en ese pensamiento y en esa emoción de decir, bueno, si estoy renegociando y estoy prorrogando y estoy cediendo algo del contrato, bueno, no quiere decir que no se vaya a cumplir. Hay como una puesta en el lugar del otro para decir, bueno, ¿cómo mantengo y sostengo esto? O realmente no lo puedo sostener y vemos de qué manera lo compensamos. Pero si estamos en una situación de imposibilidad de cumplimiento y contra un deudor que no tiene nada y es un insolvente, bueno, las ejecuciones comerciales, más allá de que pueden estar o no suspendidos los procesos, en el sistema legal argentino no tenemos una instancia de reestructuración de pasivos rápida y eficaz. Esto ha sido muy cuestionado por los concursalistas, desde un pequeño comercio como una peluquería que estuvo meses sin abrir, donde tenía que pagar alquiler, tenía que pagar empleados, no estaba prestando servicios ni trabajo ni nada. Esas pequeñas situaciones no son asimilables a un caso como el de Vicentino o de las grandes empresas. Entonces, en esta humanización del derecho que les planteaba al principio, sí o sí vamos a necesitar que nuestros legisladores piensen en que tenemos distintos sujetos y que esos sujetos necesitan distintas medidas de emergencia o distintas leyes o distinto tratamiento en nuestra legislación que hoy no distingue. El concurso preventivo versus la quiebra tiene distintas aristas a nivel jurídico. El concurso preventivo es cuando quiero seguir operando y la empresa puede seguir estando en marcha, entonces ahí se somete a un concurso de acreedores, que es distinta a la situación de quiebra, que es, digamos, la medida drástica final, donde ya no se puede avanzar. Por eso hay que tener que presente cada una de las situaciones. Bueno, hasta acá un panorama comercial de los contratos y la situación, lo que dice nuestro Código Civil. Otra de las cosas que habíamos conversado con los chicos en esto era hacer un pequeño panorama laboral, que está un poco más informatizado todo, y hay demasiados juristas y demasiadas noticias que nos están contando de esto, pero bueno, les quería dejar algunas líneas. eh, Creo que lo más importante o lo que estamos viendo acá en la región nuestra es algunos acuerdos con los sindicatos, con los distintos sindicatos, que tal vez el de comercio haya sido el más habituado en estos escenarios, de decir, bueno, hacemos el 223 bis y un acuerdo para ver de qué manera paliamos la relación con nuestros empleados, de qué manera suspendemos, de qué manera compartimos este esfuerzo con el Estado, y que el Estado vea de qué manera compensa también con algunas medidas, como lo ha hecho en algunos casos o sectores más tibios que otros, medidas para llevar adelante una un salvataje a algunas empresas a nivel pago de salarios y demás, que siempre parece que queda corto, ¿no? Eh, bueno, hay lo que es despidos y suspensiones, que están, obviamente, estamos imposibilitados de llevarlos adelante. El ius variandi es la herramienta que se cuenta en el derecho laboral como más importante cuando eh, vemos situaciones de, por ejemplo, teletrabajo, home office, o esta cuestión tan crítica nos está llevando a decir, bueno, ¿qué hago yo ahora con mi empleado que está trabajando menos horas, está trabajando desde su casa? Bueno, hay un ius variandi. El ius variandi, muchas veces en los fallos judiciales laborales tenemos que cuando se merma o se perjudica
al empleado por este ius variandi o las decisiones del empleador irrazonables que llevan a un perjuicio, obviamente llevan a una situación de indemnización, pero bueno, podemos ver acá que podemos pensar en el otro y cuando yo hago un cambio de algo por algo con el empleado, puede estar justificado ese ius variante, entonces puede ser una herramienta que los empresarios también hoy estamos viendo en muchos casos que están aplicando el 223 bis, el sindicato está dando su venia, el empleado está accediendo a este ius variandi también, de alguna manera y conformándolo, y vemos como una situación de inflexión en el derecho laboral y que creo que en esto también, así como decía en lo comercial, que vamos a necesitar normas que acompañen la situación crítica a nivel laboral. Por ejemplo, está muy discutido en estos días si el teletrabajo conviene o no hoy regularlo, sería útil hoy el momento para regularlo. Eh, Tal vez estas medidas legislativas en la emergencia no sean las más aconsejables. Eh, por ahí desde el sector de empresarios no las estamos compartiendo al 100%, porque realmente hay que ver qué queda después de esto, ¿no? Entonces, hay que pensar que vamos a necesitar relaciones de trabajo más flexibles, que las jornadas laborales a veces se han reducido y a veces se han incrementado, porque el home office también tiene eso, de que no hay corte, que hay una reinvención en todo lo que es cambios de puestos, liderazgo, las nuevas habilidades que vamos a necesitar a partir de esto, y que tanto como en el ámbito comercial lo destacaba la buena fe y la confianza para sentarnos a renegociar los contratos o a ver qué pasa con ese contrato que tengo, en la relación laboral y humana también la voy a necesitar con mis colaboradores y con mis empleados, entonces la buena fe y la confianza tienen que estar por sobre todo arriba de la mesa. Entonces, es como que sí o sí, como conclusión final digo, cuando uno elige en la boleta el poder legislativo, qué fuerte que es, porque en esta situación crítica donde tenemos un poder ejecutivo que está tomando medidas y que nos está protegiendo y la vida humana está por sobre todo, necesitamos que nuestros legisladores, tanto en el ámbito nacional como provincial, estén muy formados, estén muy a la altura de las circunstancias y muy esquematizados en esto, si es el momento o no para sacar ciertas y determinadas normas. Hay cientos de proyectos desde todos los ámbitos, veremos cuál queda en pie y de qué manera. Así que bueno, hasta acá era un poco el panorama que habíamos conversado con los chicos para dejarles. No sé si quieren que abramos un espacio de preguntas, de intercambio, ¿qué les parece, Mauro? Si alguien quiere alguna pregunta, puede decirla tanto por el micrófono o puede simplemente dejarla en el chat y la responderemos. Les vamos a compartir los apuntes que hice en estas filminas, así que quedo a sus órdenes. No, yo por ahí un poco como para digamos, puntear, es iba pensando mientras estaba exponiendo Laura, y un poco también fruto de esto, qué es lo que va a quedar en pie. Yo creo que va a haber todo un desafío. A mí se me ocurre que hay tres variables como que habría que ir analizando y que pueden llegar a dar pie como para empezar a discernir salidas. Es muy importante, me parece, cuándo se va a empezar, digo, cuál es la fecha de comienzo, ¿no? Es lo que se habla del horizonte. Porque ahora es como que, indudablemente, la economía se paró, en un momento se cerró plena o casi plena actividad dentro de todo, si bien siempre nos quejamos que nunca es lo suficiente, si miramos siempre para atrás. Esa variable tiene un contenido muy claro. ¿Cuánto valen las cosas? El precio. Eh, ya no va a ser lo mismo. Si bien hay actividades que están bien dentro de todo, hay otras que no lo van a estar tanto y todas en general van a sufrir el golpe.
por la caída de las otras actividades. Simplemente mirar la industria turística, lo que representaba para el país o también para la misma región, aunque parece raro que en nuestra región hablemos de turismo, pero bueno, la ciudad de Rafaela tenía su caudal de 5.000, 6.000 personas en promedio mensuales, era un gigante medio dormido, va a tener un impacto. Y la otra que me ocurría como conclusión también, y creo que estamos un poco en la parte contractual, las negociaciones, casi siempre se van a terminar realizando en los estudios jurídicos y no contar con tal vez árbitros, ¿no? Porque la parte judicial sabemos perfectamente que se va a empachar en un momento de crisis, de causas. Parece que hay que tal vez utilizar los marcos de los árbitros, aunque sea, por así decirlo, no sé, la misma gente que ya viene desarrollando actividades de mediación prejudicial. En algunos momentos hemos tenido, Bueno, o he eso tenido... es bueno ese punto del arbitraje. Yo creo que bueno, lo más cercano que tenemos acá es esa resolución alternativa de los conflictos, es la Bolsa de Comercio de Rosario. No sé si el centro comercial de Rafaela o alguno de nuestra zona ha planteado en algún momento hacer un tribunal arbitral, pero creo que también es una herramienta viable que hay que pensarla desde ese lugar, digamos. O incluso, Que la justicia no está funcionando que ha quedado de manifiesto, digamos, que no es el lugar donde voy a encontrar mi respuesta, ni voy a hallar digamos, mi satisfacción de intereses, ha quedado de manifiesto que va a ser así, digamos, que no es la justicia. incluso Pero sí, he tenido experiencia en algunas cuestiones en donde hemos recurrido a la misma gente que ha hecho el curso, que son mediadores, y hemos recurrido a la mediación y ayudó mucho a resolver o a encauzar la negociación y se evitó. Creo que sí, eso es un acá. elemento, viste, que a tener en cuenta. Y después ya termino, ¿no? Me parece que otra cosa para convidar, que por ahí, si bien había una legislación anterior, pero que el código lo tomó, y que tiene que ver con los procesos de retransformación, más con el tema de la cuestión micro, digamos, de la empresa para adentro y las relaciones, son los procesos asociativos. Los contratos asociativos con algunos hasta acreedores o hasta con los mismos empleados, eh, que por ahí si uno no quiere perder todo el terreno ganado interno, logrado y formado, pero bueno, para eso también se necesita un cierto horizonte, que esos créditos que se tienen puedan retransformarse de alguna manera dentro de la empresa, que no se vea reducido o impactado. Indudablemente va a haber un impacto, pero bueno, Ujú. está poco Ahí, promocionado los contratos efectivos. Los contratos, viste que ahora hay toda una nueva propuesta también de que las cooperativas sean como la nueva figura para llevar adelante este proceso de crisis, ¿no? Que sean una alternativa de salida. Las cooperativas y el modelo cooperativo, poder trabajar en esto. Hay ya textos escritos, hay doctrina, hay gente que viene hablando de esto, como las cooperativas como una posibilidad de salida. Claro, Laura, ahí, estos contratos son, Sí, lo lindo que tienen que son más rápidos, y la verdad que pueden ayudar y podés moldearlos, entonces casi a gusto y piacere, de alguna manera con la base que te da el código, entonces daría una salida así más rápida, digamos, a una situación. Yo sí, pensé como que, los de colaboración empresaria, digamos. claro, exactamente, es Ujú, decir, es bien. como para tener un pie y no perder lo ganado, porque la frustración que implica tener que, estoy escuchando, no tengo empleado, pero lo veo por los amigos, por los conocidos, los parientes, que tienen sus 30 años de trabajo con su empleado o empleado de toda la vida, tener que, digo, mirá, la única más rápida es el contrato asociativo, alguna de las clases que tenés ahí, para no perder eh, el vínculo, el esfuerzo. Bueno, creo que ya hablé. bueno, perdón, yo Raúl te corto.
pero más que nada también para que puedan preguntar todos y respetando un poco el tiempo que planeamos al principio cuando decimos que era de 1 hora. Ahí hay una señora que, bueno, que se presenta desde Buenos Aires y dice cómo creen que va a receptar el fuero laboral los posibles reclamos por acuerdos de desvinculación que ocurrieron durante la situación que fue excepcional, y si el esfuerzo compartido será aplicado, me preocupan que lluevan reclamos. Por último, nomás yo te quiero consultar, el material va a estar disponible, no sé si te inscribiste en el link y tenemos tu mail, si no, dejanos tu mail en el chat, que yo después mañana te cargamos el material en YouTube y te lo enviamos. Muchas gracias. Y Bien, ahora sí, Laura, si querés bueno. responder. En realidad la justicia laboral es un fuero distinto y el ánimo protectorio del trabajador, fíjense que ya los primeros casos que han salido de gente que estaba como periodo de prueba en el mientras tanto de la pandemia, han obligado a la restitución, algunos fallos. Otros han sostenido, digamos, que la ruptura en el periodo de prueba se podía llegar a llevar adelante, pero ya si estamos discutiendo eso, digamos, la recepción del foro laboral, por lo menos nosotros que lo que sabemos de antecedentes de Santa Fe, yo soy un poco, o sea, tengo mi propio desaliento en que esto va a llevarse una teoría de esfuerzo compartido. Los principios laborales hacen a la protección del trabajador. Creo que tal vez ahí, en este mega plan que proponen algunos juristas, sí está bueno pensar en que el Estado y las herramientas cooperativas u otras salidas puedan llegar a decir, bueno, el esfuerzo compartido vaya por ahí. Seguir generando fuentes de empleo, de alguna manera, y que no sea ese empleador que se ha visto por la situación crítica de pandemia, el que tenga que afrontar solo, digamos, el haber tenido que desvincular o mermar su actividad. Pero soy bastante descreída que el foro laboral aplique por sí mismo el esfuerzo compartido, digamos, por los principios propios del derecho laboral. Bien. Ahí nos dejó su mail, Bien. Maru, así que muchas gracias, te vamos a estar enviando el material. Bueno, Laura, no sé si... Bueno, tuvimos poca concurrencia, pero buena. Un gusto verte, Mario. Raúl, también gracias. María, también a vos. Y bueno, y la colega que se retiró. Mauro, gracias por tu tiempo y bueno, a disposición, si necesitan que hablemos en algún momento de otros temas, a disposición para el debate. Buenísimo, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Gracias, hasta luego. un abrazo. Hasta luego.